Gloria a Dios, Dios bendiga, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Un cordial saludo para todos los hermanos y los que se conectan con nosotros en este tiempo de devocional de comunión espiritual para estar con Dios, cerca de Dios y con Dios. En esta hora quiero en el nombre de Jesús enviar un saludo a los hermanos de acá de Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, México, en el nombre del Señor Jesucristo, y Argentina. Y le agradezco a usted que tome su tiempo para buscar de Dios y estar en la compañía del Señor Jesucristo y en unión con los hermanos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesús. También, hermano Alex, Dios le bendiga. Es un gusto que esté con nosotros. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Pentecostal, una voz apostólica Pentecostal, una voz en el desierto. Y en esta noche vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra, tiempo de adoración. El mensaje se titula Sigo a Cristo. Esto es una decisión personal, y de esta manera, buscando de la palabra, buscando el rostro de Dios, vamos a acercarnos al Señor Jesucristo para que nos bendiga y podamos seguirle de manera eficiente, de manera sincera y de corazón. Así que en este tiempo vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el tiempo de adoración para preparar nuestra alma para esta palabra que viene de parte de Dios. Vamos a orar. Señor de los cielos, te bendecimos en esta noche. Ruego por todos los hermanos que se van a conectar, aquellos que van a ver el video en YouTube o aquí en Facebook, y que en el nombre de Jesús, oh Dios, tu palabra venga hacia nosotros y nos ministre, nos enseñe, nos muestre tu camino, y que en el nombre de Jesús podamos tomar las decisiones correctas para que nuestras almas puedan reposar y descansar en tu gran misericordia. Por eso, Señor Jesucristo, ruego que perdones todos nuestros pecados y nos ayudes, Señor, a tener la fortaleza para tomar decisiones, Señor, que tengan un efecto eterno en nuestras almas. Te bendecimos, Señor Jesucristo, y pedimos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría. Ruego por los hermanos, por sus dificultades, como por las nuestras, para que tú nos ayudes y nos des, Señor, la provisión que necesitamos. En tu nombre, Señor Jesús, Yeshua Yamashiach, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor diciéndole a Él que Él es nuestro Salvador, nuestra bandera, a quien debemos seguir. Aleluya. Adoremos al Señor con esta canción. Como en un país extraño no encontré sin ti. Así estamos a veces, Señor. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corríamos así de tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Oh, queremos tener tu presencia. Oh, aleluya. Bandera, como el sol diciéndome que fuera y aquí te siguiera. Oh, aleluya, siento tu presencia, Señor, porque tú nos llamas a seguirte. Aleluya. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas, porque cada día nos das una nueva oportunidad, porque cada día son nuevas tus misericordias. Vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida eterna, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Dios enarbolaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres aquel que nos llamas desde los cielos para que sigamos tu camino, para que miremos hacia ti, sin dejar que nada nos estorbe, ni el mar, ni las olas, ni los malos testimonios, ni las mentiras del diablo.
Oh, que te sigamos a ti, Señor. Ayúdanos. Oración se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y en tu perfecto amor, oh, refugiarnos y en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Aleluya, bendito Dios, preciosa canción, hermano. Gloria sea el Señor Jesucristo. Hermano, es necesario que como hijos de Dios participemos de la santidad de Dios, que participemos de su presencia, que nos acerquemos al altar a buscar no solamente el oportuno socorro, como dice la palabra, sino que podamos hallar la misericordia que tanto anhelan nuestras almas. Hoy en el mensaje que traigo para ustedes, estaba teniendo mucha dificultad de llegar al final por el hecho de que tenía tantas cosas que Dios me estuvo revelando en su palabra. Así que otro libro o otra porción que voy a poder transmitir mediante publicaciones. Pero, hermano, Dios estaba tratando conmigo, enlazando el mensaje anterior que fue que esperemos misericordia, lo prediqué la semana pasada, y Dios me llevaba una y otra vez a todo lo que este profeta de Dios trajo para nosotros, grande revelación, grande mensaje de parte de Dios. Entonces, hermano, cuando Dios tuvo esta intención de enviar a cada uno de sus profetas hacia nosotros, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener presente, como que no podemos olvidar todo lo que Dios dijo anteriormente, porque ciertamente tiene que ver con su vida y tiene que ver con mi vida. Cuando Dios utilizó al profeta Jonás, le predicó a personas que estaban totalmente perdidas. Y no me puede decir usted que este mundo, la mayoría de las personas con las que usted trata, aún en medio de su propia familia, sean personas que estén más lejos de su círculo familiar, como decir esposos, esposas e hijos. Hermano, hay muchas personas que están perdidas, que no saben cómo caminar con Dios, cómo vivir para Dios, cómo agradar a Dios y cómo escapar del pecado que asedia sus almas. Pero ciertamente Jonás fue enviado con una misión. ¿Me puede decir amén a eso? Amén. Dios quería que Jonás le predicara a aquella ciudad de Nínive. Habían personas que estaban perdidas, que no tenían ninguna idea de lo que era bueno o malo. Su pecado los había desviado de tal manera que ya su corazón lo único que tenía era maldad. Y hoy el mundo se presenta de la misma manera. Es muy difícil encontrar un amigo franco o sincero. Es muy difícil mirar una familia que no esté destruida por el divorcio, por la separación, por los celos, por las intrigas, por las traiciones. Es muy difícil encontrar la paz en este mundo. Por eso, cuando miramos este mensaje que hablábamos de Jonás, fue extraordinario, porque no fue solamente un mensaje de aviso en el cual Dios quería que esa ciudad se supiera los planes que Dios tenía, la ira que se iba a manifestar, la destrucción en el juicio de Dios producto del pecado. Pero Dios les dio una oportunidad enviando a Jonás. Por eso tenemos que estar agradecidos, porque Dios está enviando a gente, a pastores, a cristianos, a líderes, a evangelistas, a predicar a este mundo de que hay una oportunidad de salvarse. Hay una oportunidad de recibir la misericordia en vez de la ira de Dios, en vez de esa condenación eterna en el infierno. Hermano, la palabra de Dios tiene algo profundo para nosotros. Tiene algo que va a cambiar nuestra manera de pensar. Pero tenemos que estar alertas. Por eso es necesario que estemos escuchando. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para estar con la familia, tenemos tiempo para la escuela, pero no podemos sacrificar el tiempo de Dios, porque hermano, si usted rechaza ese tiempo, usted está perdiendo la oportunidad de su salvación. Y esto no lo estoy hablando solamente para los que están fuera de la fe o los que dicen que no son cristianos. Aún los cristianos necesitamos escuchar para estar
bien alertas con nuestra conducta como hijos de Dios. Amén. Ahora, pero fíjese, le quiero decir en este mensaje que hablamos anteriormente y que leímos, seguramente usted se leyó los 4 capítulos, si ya escuchó este mensaje de Jonás. Hay solamente 4 capítulos, usted puede leerlo muy rápidamente, ese libro de Jonás. Y cuando él estaba predicando, cuando él comenzó a predicar, fue que comenzó el tiempo en el reloj de Dios. Escucha esto es muy importante. Hasta que Jonás no le predicó a la ciudad de Nínive, el reloj de Dios no comenzó a andar. Porque había una sentencia, había un juicio. ¿Debido a qué? Al pecado, a la maldad de todas las gentes que estaban en esa ciudad. Y cuando Jonás finalmente Dios lo convenció de ir a predicar, y yo estuve hablando en la mañana con un alma que estaba necesitada de la palabra de Dios, y yo le decía, escuche bien, Jonás fue convencido por Dios porque él no quería ir y Dios lo convenció. Y luego que Jonás llegó a ese lugar, los días de esas personas ya estaban contados. Y solo eran, ¿cuánto? La Biblia dice, solo tenían 40 días para arrepentirse y convertirse a Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Amén. ¿Me escucha? Esa ciudad entera, que era más de 120,000 personas, tenían los días contados, porque ya Dios les había dado aviso de lo que Él se proponía hacer para castigar el pecado. Y esto es tremendo, porque ciertamente nosotros, hermano, yo quiero que usted lo vea con una perspectiva personal y actual. Nosotros leemos eso en la palabra, pero eso tiene una resonancia directa hacia nuestra vida. Y yo quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo Dios le ha dado a usted, a mí y a nuestras familias para arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestra mala conducta? Usted tiene que mirar, el profeta Jonás no solamente le predicó a Nínive, sino que ese mensaje resuena hacia nosotros y nos trae esta pregunta. Luego de haber escuchado el evangelio de Cristo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Una vez que hemos escuchado el mensaje divino, una vez que ha sido traída la palabra de Dios a nuestros oídos, una vez que Dios nos ha alertado de que va a haber juicio, ciertamente va a haber juicio sobre la tierra, va a haber destrucción y las almas que no se arrepientan van a morir. Yo le pregunto a usted en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo Dios le ha dado a usted para que se arrepienta? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe qué tiempo le ha dado Dios a sus hijos, a su pareja en el matrimonio, a sus amigos, a su familia más lejana, a sus compañeros? ¿Usted sabe el tiempo que Dios nos ha concedido para arrepentirnos? Bueno, Nínive tenía 40 días. Y si no se arrepentían, iban a ser destruidos. Ahora le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo Dios le ha dado a usted para arrepentirse? Porque Dios no va a traer juicios repentinos sobre los pecadores. Él va a alertar a toda persona, porque Dios quiere darnos una oportunidad. Amén, gloria a Dios. Y qué tremendo. Aquellas personas sabían que Dios iba a castigarlos. Usted no está seguro de que eso va a pasar si usted anda en pecados. Pues déjeme decirle, Dios va a pagar. Dios va a retribuir el pecado. Dios va a traer sentencia de ira y juicio sobre los pecadores. Pero usted lo sabe cuándo va a suceder en su vida, o en la mía, o en la de mi familia. Yo no lo sé. Y yo creo que usted tampoco lo sabe. Pero una cosa es cierta: ese juicio va a llegar. Y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para estar a bien con Dios. Amén. Es arrepentirnos de nuestros pecados para que ese juicio no suceda sobre nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, Hermano, Dios les dio la oportunidad a los de Nínive de convertirse de sus malos caminos. Les dio la oportunidad de cambiar. Les dio la oportunidad de decidir su futuro. Y Dios lo está haciendo también hoy con nosotros, con toda la humanidad. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Gloria a Dios.
Cuando yo escuché la palabra de Dios, y le digo esto como testimonio, yo al principio no me sentía preparado para dejar todo lo que yo era. No quería soltar mis costumbres, mis hábitos, mis placeres, mis deseos, mis planes. Pero esa palabra de Dios causó un impacto en mi corazón. Me hizo ver que mi conducta, que mi carácter, que mis decisiones, casi todas estaban equivocadas. Yo era un hombre borracho, era un hombre joven, era un hombre saludable, era un hombre, digamos, que tenía un futuro en este mundo, pero yo estaba perdido. Y cuando yo oí la palabra de Dios, hermano, le voy a decir esto. El Señor trató conmigo a través de la Biblia de manera personal, y una vez mi hermano menor, Osvaldo, me llevó a la iglesia que él visitaba, y yo fui porque él me invitó. Y cuando el pastor hizo el llamamiento, hermano, qué cosa más tremenda. Yo sentí que Dios me había hablado en mi vida. Y yo no levanté, mi mano se levantó sola. Sentí como que era algo extraordinario, porque yo no lo había, yo quería que Dios me bendijera. Yo quería entregarme a Cristo, yo creía el mensaje, pero tenía temor. Y mi mano comenzó a elevarse sola, como si mi alma estuviera gimiendo dentro de mí. Acepta, acepta, porque mi mente y mi carne no quería hacerlo. Y sucedió. Mi hermano me dijo, yo experimenté lo mismo. Mi mano se levantó, él me lo contó. Y yo dije, pero fue extraordinario, porque yo sentí que mi mano se levantó sola. Y el pastor dijo, Dios te bendiga. Y cuando dijo, Dios te bendiga, yo sentí que la paz de Dios vino a mi vida. Pero fue porque yo acepté esa palabra. Acepté el mensaje de Dios. Y a partir de ahí, decidí de todo corazón, voy a cambiar. Amén. Hermano, no fue por mi fuerza. Fue porque Dios me ayudó. Yo era un borracho y ya no lo soy. Yo era un adúltero y ya no lo soy. Era un fornicario y ya no lo soy. Era un mentiroso y no lo soy. Eran muchas cosas malas, pero Dios hizo que ya no lo sea más. Ahora soy un hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús y la gloria al Señor. Hermano, si usted está escuchando el mensaje de Dios y usted ha vivido una vida de pecado, usted puede cambiar, porque Dios está dispuesto a ayudarlo y Dios está dispuesto a transformarlo de un pecador perdido a un hijo o una hija de Dios. Solamente tiene que tomar la decisión. Solamente tiene que seguir a Cristo. Solo tiene que estar atento a las palabras de su gran Salvador, que es el Señor Jesucristo. Cuando yo estaba preparándome para el mensaje, yo decía, ciertamente los hermanos pueden decir, el hermano Leonardo es un pastor. Y soy pastor porque fui llamado al ministerio. No es por una organización, no es porque Dios me llamó al ministerio. Pero yo no puedo decir que soy pastor si primero no soy un verdadero hijo de Dios. Hermano, ser hijo de Dios es lo más importante. Es lo más grande que usted puede hacer. Obedeciendo y siguiendo a Dios con todo el corazón. Todo lo demás puede venir después, liderazgo, lo que sea. Pero aquí lo importante es seguir a Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ahora, es curioso notar en el libro de Jonás que él fue a predicar el mensaje de Dios a una ciudad que estaba totalmente perdida, ¿sí? Él les reveló que dentro de exactamente 40 días Dios iba a destruir a toda la ciudad con todo lo que estuviera dentro. Quiere decir que Dios había dado un plazo de tiempo. Dios le había dado una oportunidad de que ellos se convirtieran, y si no lo hacían iban a tener que enfrentar las consecuencias. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? ¿Qué vemos aquí en la palabra? Usted tiene una forma de vida, aún como creyente, donde hay cosas que no están bien. ¿Me dice amén?
Pero sin embargo, o mejor dicho, sin embargo, Dios está al tanto de eso y nos está dando una oportunidad de cambiar. Porque si no lo hacemos, no sabemos cuándo, pero vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Y usted, como aquellos de Nínive, no estaban dispuestos a dejar su casa. Usted no quiere dejar sus costumbres. Usted no quiere dejar su forma de vida, sus hábitos. Porque a nosotros, hermanos, nosotros tratamos de convencernos a nosotros mismos que somos buenas personas, de que todo está bien. Pero hermano, con Dios eso no funciona. Usted tiene que vivir bajo los mandamientos de Dios. Amén. ¿Me dice amén a eso? Amén. Así que, ciertamente, necesitamos considerar seriamente y examinarnos como hijos de Dios, como creyentes. ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? Y efectivamente, hermano, esto que pasó con la gente de Nínive, que Dios le dio 40 días, no es algo inusual, es algo que si nosotros recordamos, Dios lo hizo anteriormente, porque yo lo que vi fue un patrón, algo que se repite en la Escritura muchas veces. Pero en este caso, la Biblia dice que cuando Jonás le predicó, le dijo, de aquí a 40 días Dios va a traer destrucción sobre esta ciudad. ¿Por causa de qué? Del pecado. Fíjese, el pecado es algo terrible que está pasando. Ahora, el Señor me hizo recordar que Él antes había hecho lo mismo. Y vamos a pensar un poco, los que conocen la Biblia. Y en el libro de Génesis, capítulo 6, dice la Biblia también que Dios mandó a un hombre a predicar no a una ciudad, sino a toda la humanidad. Y esto es extremadamente importante. ¿Y por qué lo digo? Porque Nínive era una sola ciudad. ¿Sí? ¿Me dice amén? Pero cuando Dios levantó a Noé como su profeta, como pregonador de justicia, como lo llama la Escritura en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, hermano, ciertamente Noé comenzó a predicar a toda la humanidad. Había un solo idioma en la tierra y toda la gente estaba cerca, así que él comenzó a predicar. ¿Y qué iba a venir sobre la humanidad si no se arrepentían? Dios dijo, voy a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leerlo en Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Vamos conmigo ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que dice la palabra. Y esto es lo que tenemos que entender. Porque su vida es muy importante. Su familia es muy importante. Su entorno es muy importante. Todas las personas que tienen contacto con usted son importantes. No están olvidadas. Dios nos está mirando. Vamos a ver lo que dice. Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa? El mal. Hermano, esto, cuando nosotros pecamos, afectamos a Dios, no solamente a nuestros semejantes, que son los que más sufren. Pero mire cómo dice la Escritura, vio Dios. Dios está mirando su vida. Y cuando nosotros pecamos y Dios lo ve, eso lo afecta a Él. Porque Él no creó esta humanidad, ni a usted ni a mí, ni nada de lo que Él hizo, lo hizo para mal, lo hizo para el bien. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermano, tenemos un grande propósito. Dios quiere que hagamos el bien. Dios nos hizo para hacer lo bueno, lo correcto, lo justo. Amén. Pero nos hemos desviado y hemos desagradado a Dios y pensamos que Dios no nos mira, que está olvidado, que Dios está en los cielos y nosotros acá en la tierra y podemos hacer lo que querramos. No, somos sus criaturas y fuimos creados para su gloria. Y cuando hacemos el mal, cuando pecamos, cuando nos rebelamos, cuando nos obstinamos en el pecado, a Él le afecta. Y le voy a leerlo, no porque yo estoy haciendo una predicación sentimental y emocional. No, le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Créale al mensaje de Dios. Dice,
Versículo 6 dice, y se arrepintió Dios. Hermano, fíjese lo que puede provocar nuestro pecado, el mal que puede hacer nuestro pecado, que llega hasta la presencia de Dios. Y dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió ¿dónde? En su corazón. Bendito sea Dios. Él se preocupa por nosotros. Él nos ama de verdad. Y cuando hacemos algo malo, déjeme decirle esto en el nombre de Jesucristo, a Él le duele su corazón. Puede ser que estemos desviados. Puede ser que hoy día, estemos fuera de la iglesia. Puede ser que estemos viviendo nuestra propia vida, nuestra propia forma, decidiendo nuestro propio destino sin contar con las cosas de Dios, ni tener en cuidado las palabras de Dios. Pero déjame decirle, cuando usted o yo pecamos, el corazón de Dios le duele. Fíjese qué importante es usted para Dios, que sus hechos, sus actitudes, decisiones, sus actos afectan el corazón de Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Y dice, y le dolió en su corazón, y dijo Dios, raeré, destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermano, qué cosa más terrible, que Dios se arrepienta de habernos hecho. Cuánta maldad había en esta humanidad que provocó en Dios este dolor tan profundo, este dolor tan terrible, que Dios dijo, no los quiero ver más. No los quiero tener delante de mí. Los voy a destruir. Es terrible cuando nosotros, por nuestras actitudes, hacemos que Dios sufra, que a Dios le duela su corazón, pero además que provoquemos la ira de Dios. Dios decidió destruir a la humanidad. Pero dice, el versículo 8 final dice, pero Noé era la excepción. Él halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. O sea, había alguien, bendito sea el Señor Jesucristo, Amén. había alguien en toda la tierra, uno solo, que halló gracia ante los ojos de Dios. Había alguien que honraba sinceramente a Dios. Todo el mundo perdido y uno haciendo justicia. Así que Dios, en su gran amor, dijo, bueno, por causa de Noé, voy a enviar un mensaje para que se arrepientan, y si no lo hacen, entonces los voy a destruir. Lo mismo que hizo Dios con Jonás. Escogió a Noé por ser un hombre justo y lo mandó a predicar sus palabras. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios y seamos justos en nuestra vida, porque de otra manera, bendito Dios que nos amas, vamos a enfrentar duras consecuencias, hermano. El mundo está perdido y Dios quiere levantar hombres y mujeres a predicar este evangelio, para darle al mundo una otra oportunidad. Dios nos está llamando a tener una actitud correcta, justa y santa. Me dice amén a eso. Amén. Así que Dios preparó todo. Cuando usted lee los capítulos 6 y 7, usted encontrará que Noé tuvo que preparar el arca. Usted va a ver que también Noé tuvo que predicar. Aquí específicamente la Biblia no nos da detalles de cuánto tiempo. Algunos dicen que fueron 120 años. Yo lo he creído por mucho tiempo. Pero bueno, no vamos a especificar el tiempo que él dedicó a hacer esta predicación. Pero ciertamente la humanidad no se quedó sin el mensaje. Dios quería que se arrepintieran, y aquellos que se arrepintieran de corazón
debían entrar en el arca. Me dice amén. Amén. Ahora, Dios determinó un día. Dios le dijo a Enoch, a Noé, mejor dicho, perdón. Le dijo a Noé que entrara en el arca con su familia. Y déjeme decirle, hermano, el que no entró, no se salvó. Había un día determinado, como pasó con Nínive, que era una sola ciudad. Así pasó con toda la humanidad en aquel tiempo, en el principio. Dios marcó un día para hacer su juicio y traer el diluvio y destruirlos a todos. También Dios ha determinado un día para hacer juicio sobre la tierra y destruir toda esta creación. Y los únicos que se van a salvar son aquellos que crean y sigan a Cristo. Amén. Así que encontramos en el nombre del Señor aquí, en la palabra, que Dios determinó eso. Ahora escuche lo que dice Génesis 7, versículo 1, 4 y 5. Leo en el nombre de Jesús. Génesis 7, versículo 1, 4 y 5. Mire. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermano querido, un hombre justo. Y dice el versículo 4, porque pasados aún 7 días, fíjense, Dios extendió ese tiempo por 7 días más. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios mandó. Amén. Hermano querido, aquella humanidad tenían los días contados. Pero la palabra de Dios dice claramente que ellos no quisieron entrar. No lo dice aquí en el Génesis, lo dice más adelante el mismo Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante que nosotros dediquemos tiempo a entender lo que Dios nos ha mandado como un mensaje de salvación, un mensaje en el cual nosotros podemos confiar que las cosas se van a cumplir. Aquí en el libro de Génesis, usted va a ver la descripción de esta tragedia. Niños, mujeres, ancianos, todos murieron, arrastrados por las aguas, ahogados. Murieron en el diluvio. ¿Quién se podía salvar? Todos se podían salvar. Pero la cuestión no es que venga el diluvio o que venga el juicio. Lo importante es que usted sea hallado justo ante los ojos de Dios. Amén. Hay personas que están no más preocupadas por lo que piensa el pastor. Hermano, usted no tiene que demostrarme a mí, ni al pastor de su iglesia, ni a su organización, ni a nadie, ni a ningún hermano o persona de este mundo, que usted es una persona justa. A quien usted tiene que demostrárselo es a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que está todo el tiempo pensando en su líder, en caerle bien a su líder, estar bien en la organización, tener fama, prestigio en una organización, pero se olvida que sus actitudes y sus actos están siendo vistos por Dios. Nuestro juez no es el mundo, no son los hombres, es Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted necesita ser sincero con Dios. No importa lo que piense la gente. Perdone que me exalte, pero en el nombre del Señor Jesucristo, usted tiene que demostrarle a Dios que le ama. Usted tiene que demostrarle a Dios que usted es fiel a Él. Y eso no son con palabritas. Eso no es con ir a la iglesia. Eso es con cada acto y decisión que usted tome en su vida. ¿Me dice amén a eso? Amén. ¿Por qué vino este juicio? Porque la gente no seguía la justicia, porque no creyeron el mensaje. Miren las palabras que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Les voy a guiar en el nombre del Señor Jesús para que lo vea claramente. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos, le voy a buscar aquí claramente para que no, de 35 a 42. Esté conmigo ahí.
Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando con nosotros. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35 en adelante. Me dice amén cuando esté ahí. De 35 al 42. Leo en el nombre de Jesús. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. O sea, la advertencia, el evangelio santo no va a pasar con el mundo. Todo esto va a ser destruido. Todo esto va a desaparecer. Pero la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no va a pasar. Amén. No va a terminarse. No va a ser olvidada. Va a cumplirse. Amén, hermano. Y dice acá, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios. Usted ni yo sabemos, sino solo mi Padre. El día que va a venir este juicio, hermano, solo Dios lo sabe. Me dice amén. Mas como en los días de Noé, escuche bien esto, es importante. Mas como en los días de Noé, escucha, así mismo como pasó en los tiempos de Noé, así mismo como pasó en los tiempos de Jonás, así mismo como los tiempos en que Jesús predicó y sus apóstoles, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé, fíjese, había oportunidad. Usted podía tener su vida, pero dice, hasta que Noé entró en el arca. Cuando Dios le dijo, entra en el arca, se selló el juicio. Era el día final. Era el día en que empezarían las tragedias y que vendría la destrucción y la muerte. ¿Por causa de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Qué es lo que está trayendo desgracia, maldición y destrucción a este mundo? El pecado. Por eso dice, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice la Biblia, y no entendieron el mensaje de Dios hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermano, Noé estaba en el arca. Comenzaron a crecer las aguas. ¿Y usted cree que la gente entendía que realmente Dios iba a destruirlos? No, ellos no podían creerlo. Ellos seguían persistiendo en su pecado. Y Dios trajo agua sobre la tierra. 40 días y 40 noches de lluvia. En ese lapso de tiempo, hermano, los que querían entrar en el arca, ya no había tiempo. Pero como Noé advirtió, va a venir diluvio, así Dios le dijo a la gente de Nínive, va a venir destrucción y muerte sobre esta ciudad. Y Jesús lo advirtió, va a venir destrucción sobre este mundo, pero el día para escapar no es mañana, es hoy. Amén. Si usted quiere ser salvo, no espere que venga el diluvio, porque se lo va a llevar. No espere que venga la destrucción. Usted ahora está en tiempo de gracia y en tiempo de misericordia. Es tiempo que usted se arrepienta y que usted camine en el camino de Dios. Amén. Para que sea salvo. Porque escúcheme, cuando usted oye lo que dice Jesús aquí, dice, no entendieron, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó y murieron. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Hermano, hay gente que está esperando para mañana. No, yo me convierto el año que viene. No, yo me entrego pronto. Es más, yo conozco gente que va a las iglesias y cuando se le predica el evangelio y se le dice lo que Dios quiere de ellos, que Dios quiere perdonarlos, que Dios quiere limpiarlos, que Dios quiere hacer de ellos una nueva criatura, dice, no, todavía no estoy listo. Tengo que dejar ciertas cosas. No estoy preparado. Quizás llegue el diluvio, quizás llegue la destrucción, el juicio de Dios. Y usted, como no está preparado, usted va a ser condenado. Querido hermano, mire qué dice acá. Termino esta parte de la lectura. Dice, entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Cuando venga el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, déjeme decirle, no va a ser destrucción repentina de momento. No,
Las personas que sean de Cristo se van con Él, pero hay muchos que se van a quedar para sufrir, como pasó con los del diluvio. Cuando Dios cerró la puerta, bendito sea el Señor, cuando Dios cerró la puerta, nadie podía entrar en el arca. Y todavía quedaron gente afuera, toda la humanidad, y todavía no estaban muriendo. Todavía no se habían inundado los ríos. Todavía los mares no se habían desbordado. No, pasaron 40 días en los cuales ellos comprendieron, nosotros estamos condenados. Y yo quiero decirle esta noche, convénzase de que este mundo en verdad va a ser destruido. Y si usted no está convertido, si usted no está arrepentido, usted va a ser destruido con él. Pero la iglesia, los creyentes sinceros, los que no están tratando de agradar al hombre, sino agradar a Dios, esos que Dios está mirando, se van a ir con él. Amén. Gloria a Dios. Esos serán salvos. Amén. Y nadie, hermano, no vale credenciales, no vale tarjetas. Lo que vale es un espíritu íntegro, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de glorificar a Dios con cada acto y con cada pensamiento. Puede parecerle a usted difícil. Si no está con Dios, por supuesto. Pero cuando usted está con Dios, usted va a sentir gozo en hacer el bien. Usted va a sentir alegría de ser hijo de Dios. Le bendigo en el nombre de Cristo en esta noche. Fíjese, hermano. El Señor dijo, 2 mujeres estarán moliendo. Una será en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no sabes a qué hora ha de venir tu Señor. Hermano querido, es tremendo el hecho de que el Evangelio, como desde el principio de la Escritura en el Génesis, Dios nos alerta y nos ha mandado profetas y predicadores para que estemos atentos, para que despertemos. Dios nos despierta con exhortación, nos anima a vivir una vida de santidad para glorificarle a Él. Ahora, quiero que sepa que la mayoría de las personas están caminando hacia la destrucción y a la condenación por un problema. El mismo problema que tenía la humanidad en el tiempo de Noé, como el mismo problema que tenía la gente en la ciudad de Nínive. ¿Cuál era el problema? El pecado. Ahora, el pecado tiene 2 caras, y quiero que usted lo entienda. El pecado tiene 2 caras. Una, nos ofrece ¿qué cosa? Nos ofrece, Lo bonito. Nos ofrece cosas bonitas, placer, ventajas deshonestas. Por ejemplo, también nos promete el pecado librarnos de nuestros problemas con aparentes soluciones, con mentiras, con engaños, con falsificación, con hipocresía. Como también nos promete riqueza cuando robamos o estafamos. Pero quiero que entienda, el pecado no puede darnos solamente cosas que aparentemente son provechosas para nosotros, porque en realidad, si usted roba para enriquecerse, si usted miente, si usted es hipócrita, si usted es un traidor, la recompensa suya al final no va a ser bendición. Pero las personas en este mundo pecan por causa de lo que les ofrece temporalmente el pecado: placer, ventajas deshonestas, dinero, gloria humana, vanidad. Y por eso la gente queda seducida con el pecado. Pero hay otra cara del pecado, hermano, que esta es la que trae muerte y condenación. Porque cuando usted roba, cuando usted miente, cuando usted es hipócrita, cuando usted traiciona, cuando usted hace cualquiera de los pecados que menciona la Biblia, usted no está siguiendo a Dios. Usted está yendo en el camino del diablo. Usted está caminando siguiendo el ejemplo del diablo. ¿Me dice amén? Amén. Y quiero que usted esté claro. El diablo puede ofrecerle a usted la gloria del mundo, como hizo con Cristo. Puede tentarle a usted con los placeres más exorbitantes. Pero el fin, como del diablo, como de sus seguidores, es en la condenación en el infierno, destrucción eterna. Y de esto Dios nos advierte,
Por tanto, yo quiero preguntarle en este día, ¿a quién usted está siguiendo? ¿Cuál es la meta y su futuro? Yo le invito en el nombre de Jesús a que usted siga a Jesucristo. Amén. Que usted abandone todo pecado. Que usted abandone toda desobediencia y rebeldía. Y que usted hoy se entregue al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si a veces algunos pueden decir, no, es que el pecado me ha engañado. Ciertamente, el diablo tiene sus formas, hermano, para seducirnos. Pero nosotros no somos niños inocentes o ingenuos. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuál es la parte más difícil a la hora de dar un consejo a un creyente o a una persona del mundo? ¿Hacerle ver la diferencia entre el bien y el mal? No es difícil que alguien sepa lo que es malo y lo que es bueno. Eso lo sabe todo el mundo. El problema está en que esa persona se convenza de tomar la decisión correcta cuando tenga que enfrentar una tentación. Ese es el gran dilema. Entonces, si yo veo una mujer agradable y estoy casado, yo debo reprimir todo antojo, todo deseo carnal. Yo debo renunciar a mirar, a codiciar, a tener relaciones sexuales fuera de mi matrimonio. Yo debo renunciar a todo eso, debo apartarlo de mi mente, porque no es correcto, sé que es malo. Pero cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios y hacemos lo malo, hermano, como dice la Escritura, nos vendemos al pecado, nos vendemos al diablo, nos vendemos a la maldad. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? A la corta o a la larga, sufrimiento, dolor y separarnos de Dios. Por eso, cuando Jesús hace este llamamiento y esta advertencia diciendo velemos, quiere decir que nosotros, como hicieron los otros profetas que predicaron y anunciaron, hermano, nos está dando Dios una oportunidad a cambiar, una oportunidad a convertirnos de corazón. Porque es una cuestión de decisión personal. Nadie me puede obligar a mí a pecar, ni el diablo puede obligarlo a usted a pecar. Él puede intentar seducirlo. Él puede intentar que usted acepte esa invitación al mal. Pero la decisión es suya. La decisión es de cada persona. Nosotros podemos decirle que no al pecado y el diablo no me puede obligar. Bendito Dios que nos dio esa bendición y ese privilegio. Pero ¿qué sucede? Nosotros sabemos lo que es malo, pero vamos como bueyes al matadero. Voy a leerlo para que lo vea. Aquí en el libro de los Proverbios rápidamente. Porque es importante que tengamos esto en cuenta. Después del libro de los Salmos encontramos los Proverbios, ¿verdad? Y allí en el Proverbio 7 dice lo siguiente, cuando habla de la mujer adúltera. Si usted lee todos estos capítulos que yo les menciono, usted va a entender mejor la Escritura. Pero en el nombre de Jesús lo que se requiere es que usted tenga interés en las cosas de Dios. Leo en Proverbios capítulo 7, versículo 21 en adelante. Si usted lee un poco más arriba del principio, lo va a entender todo mucho mejor. Pero para que tenga una idea, mire lo que dice. Esta mujer casada que está buscando a alguien que la satisfaga sexualmente, sale a las calles para buscar hombres. Bueno, dice, ya después que habló, que dijo y demás, dice, lo rindió con la suavidad de sus palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Lo convenció. ¿Me está siguiendo? Versículo 22. Proverbios 7, 22. Al punto, este hombre incauto, insensato, se marchó tras ella como va el buey al degolladero, para que le corten el cuello, para sacrificarlo, para matarlo. Así va el hombre como cuando va detrás de una mujer casada para cometer adulterio. ¿Qué le promete a la mujer? Vamos a embriagarnos de amor. No es amor, querido hermano, ahí lo dice. No es amor, es pasión carnal. Es pecar para sentir placer. Y eso condena al hombre. Y dice, como va el buey al degolladero
y como el necio a las prisiones para ser castigado, así va el pecador a hacer maldad. Dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su alma hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Qué le pasó a la gente de Noé, aquella generación perversa? No se dio cuenta que estaban actuando incorrectamente, no se daban cuenta que su pecado los llevaría a la muerte y la destrucción. ¿Y cuando se dieron cuenta? Cuando ya no había remedio. Como el ave que la saeta traspasa su corazón, no lo entiende hasta el último momento. Por eso usted encuentra personas que toda su vida ha pecado, que toda su vida ha estado lejos de Dios, y cuando está en una cama, en un hospital, en una enfermedad terminal, y va un predicador y dice, por favor, ora por mí para que Dios me perdone. No es un arrepentimiento muchas veces sincero. ¿Por qué? Porque el temor a la muerte, la inseguridad que sucederá después, la gente pide clemencia. Pero ¿cuántos se han levantado de una enfermedad mortal? Han sido sanados por Dios. Yo soy testigo de eso. Y luego, ¿qué hacen? Se apartan otra vez. Porque en el momento de la muerte querían vida, querían salvación, querían sanidad. Pero su corazón no estaba convertido. Solo quería la bendición. Hermano querido, usted no solamente debe anhelar la bendición, la sanidad. Usted debe anhelar la salvación de su alma. Amén. Y esto es lo que Dios nos está prometiendo. Esto es lo que Dios nos ha traído con el Evangelio. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que usted está siguiendo? ¿A quién sigue usted? ¿A un pastor, una organización? ¿O usted sigue los placeres de este mundo? Pero déjeme decirle que tenemos un día que enfrentar las consecuencias. Yo le animo en esta noche a que usted decida seguir a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amén. Ahora, como les estaba diciendo, tanto la generación de Noé como la ciudad de Nínive tenían un mismo problema. ¿Cuál era? El pecado. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. Ahora, fíjese, el pecado de ellos provocó la ira de Dios, ¿sí o no? Yo le pregunto, ¿su pecado, mi pecado, no va a provocar la ira de Dios? Por supuesto que sí. Ahora, quiero que miren las similitudes con aquella generación del principio, la humanidad, como con la ciudad de Nínive. Dios mandó un predicador, ¿sí o no? Amén. Quiere decir que Dios les mandó un predicador. A ambos se les dio la oportunidad de arrepentirse y de alcanzar la salvación. ¿Me dice amén? Amén. Pero ¿cuál es la diferencia entre la generación de Noé y la generación de Jonás en la ciudad de Nínive? Fíjese, hermano, la diferencia es que los ninivitas, las personas que viven en Nínive, se arrepintieron. Amén. Gloria a Dios. Yo creo, como predicador, como cristiano, como persona, que Noé debía haber estado muy frustrado. Porque él predicó. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, dice que era pregonero de justicia. Pero solamente sus hijos, su familia, le creyó. Qué terrible es saber que va a venir destrucción, que va a venir juicio y que la gente no quiere escuchar. Sinceramente, personalmente, a mí me afecta eso. Cuando yo veo a las personas desinteresadas en las cosas que Dios tiene que decirnos, a mí me afecta espiritualmente y me afecta físicamente, que me enfermo literalmente. Pero quiero decirle esto en esta noche: decida por Cristo. Amén. Diga conmigo, yo quiero seguir a Cristo. Amén. Gloria a Haga ese compromiso personal, de corazón, y dígale: Señor, yo no quiero terminar como la generación de Noé. Yo no quiero terminar como esa humanidad que se le llevó el diluvio. Yo quiero que seas tú quien me lleve. Pero para eso, querido hermano,
querido amigo, usted tiene que querer seguir a Jesús. Decidir seguir a Jesús. Y es tremendo porque cuando usted ve estas dos situaciones en que está Noé predicando y Jonás predicando, la gran diferencia es que la ciudad de Nínive creyó en el mensaje. Vamos a leerlo allí en el libro de Jonás y quiero que usted junto conmigo vea esto de manera poderosa, porque aquí en la escritura dice lo siguiente. Leo en el libro de Jonás capítulo 3 versículo 5, dice lo siguiente: y los hombres de Nínive, luego que predicó Jonás, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, dígalo conmigo, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Escuche esto. Todos se vistieron de cilicio y proclamaron ayuno y oración. Qué tremendo. Me resultó muy digamos, divertido pensar en esto. ¿En qué sentido? Cuando Jonás comenzó a predicar en Nínive, cambió la moda en Nínive. ¿Qué le parece? Todo el mundo tenía su forma de vestir, el rey con sus vestiduras, la gente en su trabajo, las prostitutas y toda la gente. O sea, había gente vestida de todas maneras, de manera vanidosa, de manera incorrecta, sensual, etc. Pero cuando oyeron el mensaje de Dios, hermano querido, ellos aún cambiaron su forma de vestir. Amén. ¡Qué tremendo! Dios los cambió a tal punto que ellos sabían que la forma en que estaban vistiendo era desagradable a Dios. Y hoy pasa lo mismo. Hoy vemos hombres y mujeres que visten deshonrando a Dios, mostrando sus cuerpos y sus carnes. Eso también es desagradable y pecaminoso. Yo no le voy a dar a ustedes una lección de debe vestirse de esta manera o de la otra. Cuando usted mire hacia el rostro de Dios, usted va a saber si está vestido correctamente. Pero la gente de Nínive se dio cuenta cuando oyeron el mensaje que la forma aún de vestir era ofensiva a Dios. Y este mundo, hermano, ha hecho que hasta nuestra forma de vestir ofenda a Dios. Por eso ellos sí le creyeron a Dios y cambiaron, se arrepintieron y sabían que tenían solamente un plazo para tomar la decisión, para pensarlo y decidirlo. Y déjame decirle, esto es importante, vamos al libro de Jonás, porque a veces, por eso le decía ahorita, usted no me tiene que convencer a mí que usted es cristiano. Usted no tiene que decir, me voy a vestir como cristiano para ser cristiano. No, usted debe ser cristiano de corazón y lucir como cristiano por fuera. Me dice amén a eso. Amén. Y esto es importante, ¿y por qué lo digo? Porque en el nombre de Jesús, al mirar aquí en el libro de Jonás, encontramos lo siguiente. Jonás comenzó a predicar. La ciudad tenía una extensión de 3 días de camino. Por tanto, él estuvo predicando durante 3 días. Escuche bien, 3 días predicando. 3 días. Ahora, el capítulo 4 dice lo siguiente. Cuando él terminó su obra, dice, leo en el nombre de Jesús. Versículo 4, del capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Dios y dijo: ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo te decía y discutía contigo cuando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, dijo él, por eso tomé la decisión de huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres, ¿cómo es Dios? Dios clemente y Dios piadoso. Amén. ¿Cómo es el Dios de nosotros? Él no es un Dios cualquiera, es el Dios clemente y el Dios piadoso. Amén. El Dios que es tardo para enojarse y el Dios que es grande en misericordia. Sí, fíjese, le voy a decir esto en el nombre de Jesús. No quiero ofender a nadie, pero Alá no es el Dios de nosotros. El Dios de la misericordia es el Dios de Israel, es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y lo proclamo con toda sinceridad, porque si no creen al Dios de Israel, están perdidos, hermano. Escucha esto. Él es el Dios de grande misericordia y que te arrepientes del mal, de hacer el mal, de hacer juicio contra las naciones. Dios no quiere condenarnos. El deseo del corazón de Dios
es perdonar y salvar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Versículo 3 dice: ahora pues, oh Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. A ese extremo llegó Jonás. Él quería el juicio, él quería la destrucción de esa ciudad, pero él no era Dios. Él no es Dios, como ninguno de nosotros. Pero Dios quiere tener misericordia. Amén. Por eso, sea quien le predique el evangelio, si usted cree en el mensaje de Dios, si lo que está oyendo es de parte de Dios, usted puede esperar misericordia. Dice acá: y Dios le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada. Hermano, Jonás predicó a toda aquella ciudad durante 3 días, ¿verdad? Como mínimo. Pero una vez que terminó de predicar, dijo: aquí se acabó mi trabajo. Me dice amén. Quiero que lo entienda y no quiero ofender a Dios con esto, ni tampoco hablar más del profeta Jonás. Pero fíjese, hermano, no importa, no le importaba a Jonás lo que iba a pasar. La decisión no era de Jonás. ¿De quién es? ¿Quién tiene que arrepentirse? ¿Quién tiene que ayunar? ¿Quién tiene que orar a Dios fuertemente? ¿Quién es el que tiene que clamar por misericordia? ¿Era Jonás? No, es usted y soy yo. Nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que arrepentirnos, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vestir. Somos nosotros los que tenemos que convertirnos a Dios. Usted no tiene nada que demostrarle a Jonás. Usted no tiene nada que demostrarle a su pastor. Usted no tiene que demostrarme nada a mí. Usted tiene que convertirse a Dios. Usted tiene que mostrarle a Dios que está arrepentido. Él es el que está mirando. Yo predico en la iglesia, he predicado en conferencias. Yo no puedo hacerme cargo de la gente, literalmente, porque hay un solo buen pastor. Hay un solo Dios a quien debemos honrar. Y no lo digo esto de manera despectiva, hermano. Le estoy diciendo con respeto a los hermanos y demás. No tenemos que demostrarle nada a Jonás. Yo tengo que demostrarle a Dios que soy sincero, que de corazón quiero obedecerle, que quiero ser su hijo, que quiero honrarle. Porque Él, solo Él es Dios. Él es fiel. Él nunca se equivoca. A Él es al que tengo yo que serle fiel. Amén. Me dice amén a eso. Amén. Así que, hermano, en todo esto que venimos hablando, encontramos una realidad. Si usted oye el mensaje de Dios en esta noche, ¿a quién usted va a seguir? ¿A una organización? ¿A un predicador? No. Es bueno escuchar la palabra de Dios, pero usted tiene que tomar la decisión esta noche de seguir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero seguirte a ti. Amén. Y cuando alguien le diga algo por el camino, en la casa, en el trabajo, usted le diga: ¿Usted es cristiano? Y dice: sí, porque yo sigo a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es importante que usted declare con su boca que usted decide serle fiel a Dios. Amén. Por eso en esta noche, yo tengo mucho más que predicarle, pero ya se me pasó el tiempo. Y quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, hay una crisis en el liderazgo, hay una crisis en la iglesia, pero sobre todo hay una crisis en la fe de la gente que está yendo a la iglesia. A la iglesia. Usted, por ir a la iglesia, no es salvo. Usted es salvo por seguir a Cristo en cada momento de su vida. Así que en esta noche, yo quiero hacerle un llamamiento a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede estar en cualquier lugar del mundo. Usted puede estar aislado en su hogar. Pero cada decisión que usted haga, cada pensamiento que usted tenga, sea para glorificar a Jesús en su vida.